En Estados Unidos, las leyes a favor del suicidio asistido avanzan como en el resto de los países de Occidente e incluso en algunos de nuestros países de América Latina, pero lo hace de una forma más desigual porque recuerden ustedes que estas son leyes que aprueban los estados, los 50 estados que constituyen los Estados Unidos, y incluso en el caso de los estados que tienen las leyes más favorables al suicidio asistido, por ejemplo el estado de Oregon, que fue el primero en legalizar el suicidio asistido, las leyes no son tan permisivas como las de Canadá, por ejemplo, donde ya el suicidio asistido se ha convertido, es tan fácil de obtenerlo, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Canadá. Ya está bordeando el 7% de los muertos anuales de Canadá son por suicidio asistido. Eso no es poca cosa. Y tampoco como las leyes de los Países Bajos, Holanda, Bélgica o Suiza, por ejemplo, donde hay una industria del suicidio asistido. Hay empresas que reciben a personas de distintas partes del mundo y las ponen en unas cápsulas y uno puede escoger dónde se ponen en estas cápsulas del tamaño de una persona, ¿no? Y al interior utilizan una tecnología que es propietaria, es decir, que no la especifica. Entonces, no se sabe si es un cóctel de drogas o si es un gas o lo que sea, pero la persona muere tranquilamente y esta cápsula puede ser ubicada en un lugar externo si es que la persona desea y paga, ¿no? Pues es un servicio costoso. Y esta persona puede pedir, pues bueno, quiero que esta cápsula la pongan mirando a las montañas, a los Alpes suizos, o mirando la campiña, lo que sea. Y cuento esto porque recientemente el Washington Post, un diario liberal muy influyente en Estados Unidos, publicó un reportaje sobre cómo cada vez más baby boomers, ¿no? Esta generación específica norteamericana, está considerando el suicidio asistido, ¿no? Y les recuerdo quiénes son los boomers, porque es una generación no solo norteamericana, culturalmente yo mismo pertenezco a esa generación siendo peruano, pero los baby boomers, o sea, el boom de bebés, es la generación que nació entre 1946 y 1964. 1946 porque es el año después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sucede es que la victoria norteamericana de la guerra, el retorno de millones de soldados jóvenes que después de los horrores de la guerra lo que querían era establecer un hogar. Y esto generó una explosión de nacimientos. Y ahí surgieron las familias numerosas, ¿no? Como algo común. Las familias eran de 6 miembros por lo menos, 5 o 6 miembros por lo menos. Una familia con menos hijos era una familia rara. Y algunas familias más numerosas que esas. Les pongo un ejemplo. El nuevo arzobispo de Denver, el que acaba de ser nombrado arzobispo de Denver, es uno de 14 hijos de una familia de vida rural en Nebraska, ¿no? En la zona más rural de los Estados Unidos. Y para que se hagan ustedes una idea, ¿no? Y esta generación es una generación muy importante por dos razones. Primero, porque fueron los que impulsaron los grandes cambios culturales, la mayoría de ellos para mal. La revolución sexual, la revolución de las drogas de 1968, impulsar el feminismo, el individualismo. Y esta es una generación que tuvo un impacto enorme en alejar, digamos, la cultura de la fe y que fue además muy exitosa económicamente, porque miren, hoy día, actualmente los boomers tenemos entre 62 y 80 años. Los más jóvenes tienen 62, los mayores tienen 80 años de esta generación, que es seguida por la generación llamada la generación X, ¿no? Y a pesar de que son un poco más del 20% de la población norteamericana hoy en día, controlan 53% de
de la riqueza de Estados Unidos. Pues es una generación con mucho dinero. Pero ¿qué cosa sucede? Precisamente por todos los cambios dramáticos sociales, muchos de estos boomers están volviendo a la fe, pero un número muy grande es gente que ha terminado sola. Gente que creía en el sexo libre, en no casarse, o si se casaron, fracasaron en el matrimonio, pero si fueron exitosos económicamente. Y hoy en día, esta generación que de pronto sintió que había agarrado al mundo y a la cultura por el cuello y la había cambiado, le estaba cambiando con nueva música, con nuevos hábitos, con nuevas drogas, con nuevas políticas culturales, etc. Ahora están pensando cada vez más seriamente en el suicidio asistido. Esto es lo que señala el Washington Post. Y el reportaje del Washington Post, como es tradicional con los periódicos norteamericanos, comienzan con una narrativa. Comienzan con el testimonio de una mujer, Pat Ames, que tiene 71 años, está en perfecto estado de salud. Ella vive en el estado de Idaho y dice, mira, yo vivo sola, mis parientes no me cuidan, tampoco pretendo que me cuiden, no quiero que se tengan que preocupar por mí, que vivan su vida. Y yo he vivido mi vida bien, he hecho dinero. Ahora que vivo en mi retiro, estoy viviendo muy contenta, tranquila, pero apenas mi salud comience a declinar y yo tenga que depender de alguien, y obviamente a los 71 años estamos hablando de alguien que no está lejos de declinar de su salud, ¿no? Hay personas que tienen mucho más que eso y están en perfecto estado, pero ciertamente el cuerpo naturalmente tiende a fallar, y especialmente si es que tienen una enfermedad, adquieren una enfermedad crónica, seria, o una enfermedad terminal. Y lo que dice Pat Ames es, mira, yo ya tengo planeado qué es lo que voy a hacer en el momento en que me entero que mi salud va a comenzar a declinar de manera sostenida. Yo no quiero morirme así que ya tengo mi pasaporte al día y lo voy a mantener siempre al día, y tengo dinero ahorrado para irme a un país donde yo pueda pedir el suicidio asistido sin límites, ¿no? Porque en Estados Unidos, en los estados que lo han aprobado, por ejemplo el estado donde yo vivo, en Colorado, el suicidio asistido solamente lo puede solicitar una persona que esté en perfecto estado mental, en que tenga una enfermedad terminal y un pronóstico de muerte de 6 meses. No puede, si la persona dice, no, todavía vas a vivir un año o más tiempo, no pueden acudir al suicidio asistido, y tiene que estar aprobado por 2 médicos, y tiene que tener 2 sesiones esta persona, donde supuestamente los médicos, no lo hacen, pero supuestamente los médicos deben tener la intención de explicarle a esta persona de por qué es mejor desistir y confiar en la medicina paliativa, ¿no? O en la de cuidados. Y como esta persona entrevistada por el Washington Post, Pat Ames, no quiere tener que dar explicaciones a nadie, no quiere esperar a que su salud esté cayendo, quiere irse a un país como Suiza, como Holanda o como Canadá ahora, más cerca, donde simplemente se mata. Entonces, con el poder económico y la presencia demográfica que tienen los boomers, y la presión que tiene, el Washington Post dice que es muy probable que las leyes de suicidio asistido, con el poder político que tienen los boomers, comiencen a hacer leyes que sean cada vez más permisivas respecto del suicidio asistido, para que las Pat Ames del mundo no tengan que viajar de Estados Unidos, sino que lo puedan hacer en Estados Unidos. Y cuando uno lee el artículo, lo que nota es, tanto la autora del artículo, la periodista, como las personas que he entrevistado, todos están convencidos de que es lo más noble y lo más lógico. Si yo puedo escoger los términos en que muero, es decir, muero como he vivido a full,
Quiero morir a full, no quiero estar decayendo, etcétera. Cómo esta decisión es completamente lógica, y no solamente lógica, la llaman ética, es decir, moralmente correcta, y que los que se oponen a ella son justamente los antiéticos, son los fanáticos, ¿no? Y menciono esto, hermanos, ¿por qué? Porque el suicidio asistido, bajo esta lógica, va a ser más difícil de combatir para nosotros los que estamos a favor de la vida, porque desde una perspectiva completamente ajena a la fe, a la virtud de la esperanza cristiana, puede parecer más lógico el tener la libertad, entre comillas, de tomar una decisión de esta naturaleza. Y así es como han argumentado algunos tribunales constitucionales donde han permitido alguna muerte por suicidio asistido, como en Colombia o en el Perú, por ejemplo. Y en consecuencia, para nosotros los católicos, el suicidio asistido solamente va a poder ser combatido de manera eficaz en el largo plazo. Hay que pelear en las judicaturas, hay que pelear en las legislaciones, hay que pelearlo en los poderes judiciales, con el valor de la vida y la dignidad que no cambia en la persona, a pesar de que la persona se vea disminuida. Pero vamos a necesitar renovar la fe y la esperanza, esa fe y esa esperanza que buena parte de la generación boomer ha perdido en Estados Unidos, para que podamos hacer un argumento sólido, el argumento de la dignidad de la vida humana como un don de Dios, y un don que tiene que ser amado, respetado y aceptado en todas sus circunstancias, incluyendo las del posible sufrimiento, porque creemos en un Redentor que sufrió justamente para demostrarnos que el sufrimiento es un camino de redención. Pero si no hay fe, si no hay esperanza, ese mensaje es imposible de entender. Que tengas un buen día.